Bien, muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos listos para comenzar en esta noche con un nuevo estudio más de nuestro libro de Apocalipsis. Y vamos a orar al Señor para comenzar en esta noche y poner este tiempo en las manos del Señor. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, damos gracias en esta noche por la magnífica oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, para poder dedicar este tiempo para el estudio de tu palabra, Señor. Por favor, Padre, te pedimos que bendigas este tiempo, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a poder comprender todas estas cosas y a vivir por medio de estas verdades para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces voy a desplegar en esta noche el material para nuestra clase de hoy. Espero que puedan verlo todos en casa. Ok, entonces estamos todavía, mis hermanos, en la novena sección que tiene que ver con la nueva creación. Estamos viendo la santa ciudad, la Jerusalén celestial, y estamos viendo la presencia de Dios con su pueblo. Y a pesar de que todavía estamos en la novena sección, ya entramos al capítulo final de Apocalipsis, el último tema a tratar abarca los primeros versículos del capítulo 22. Entonces, si lo vemos en la división de la sección, estamos en esta noche viendo los versículos del 1 al 5 que nos presentan a nosotros los símbolos de la presencia de Dios en la santa ciudad. Así que ese será el tema de esta noche. Empezamos con el capítulo 22, pero seguimos viendo los elementos de la santa ciudad. Y este es el último elemento en esta sección y después pasamos a la última sección del libro, que es el epílogo, que ya son las palabras finales de el Señor para su iglesia en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a dar lectura a la porción destinada para el día de hoy. Apocalipsis 22, del 1 al 5, dice de la siguiente manera. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Como siempre, leemos esta porción de texto recordando los elementos principales para la interpretación del libro de Apocalipsis. Que Apocalipsis es un libro profético, es un libro de revelación celestial y es un libro también pastoral. Y en esta sección nos enfrentamos a un lenguaje eh, profético y apocalíptico. Por lo tanto, no podemos tomar los elementos que están acá como literales, sino como simbólicos, y recordando también la estructura del Apocalipsis, que es como una esponja, que tiene su propia estructura, pero cuando usted lo aprieta, sale agua de adentro, ¿verdad? Esa agua que brota de Apocalipsis son las referencias que estas profecías hacen al Antiguo Testamento. Y como vamos a ver en esta sección, no es la excepción. Muchos de estos elementos siguen teniendo su explicación y siguen teniendo su vínculo en las profecías del Antiguo Testamento. Así que el día de hoy, en esta sección, vamos a ver que Apocalipsis 22, del 1 al 5,
constituye ya la conclusión de esa gran visión que Juan tiene acerca de la Nueva Jerusalén, que se ha venido presentando desde el capítulo 21, y nos ofrece entonces la última y más detallada descripción del estado eterno del pueblo de Dios. ¿Cuál es este estado eterno? Un estado de vida interminable, de vida inagotable y un estado de comunión permanente con Dios. Esta sección funciona entonces como una ampliación final de la escena que dio inicio en Apocalipsis 21 del 1 al 7, que continúa en los versos del 9 al 27 y está mostrando ahora entonces la consumación plena de todo el propósito divino. El jardín, templo, restaurado, donde la comunión entre Dios y su pueblo es perfecta y eterna. Es decir, el jardín que se perdió en el Génesis es recuperado en el Apocalipsis, pero ahora no solamente es una región geográfica entre el Tigris y el Éufrates, sino que todo el lugar donde abarca la creación de Dios, ahora en comunión perfecta con Él, es este jardín deleitoso donde nos vamos a regocijar con Él. Y claro, recordando, hermanos, que este es lenguaje simbólico. ¿Verdad? Al referirse jardín, evoca las imágenes de Génesis, de comunión de Dios con su pueblo, de deleite, de libertad, de una creación perfecta y de todo ese estado de perfección y de comunión eterna. Eso que se tenía en el Génesis es ahora restaurado en el Apocalipsis, y la comunión entre Dios y su pueblo es perfecta y eterna. Así que a través de estas imágenes tomadas del Edén, también tomadas de los profetas y del templo del Antiguo Testamento, Juan revela un cosmos renovado en el que la vida, la pureza y la gloria de Dios fluyen desde su presencia para llenar toda la nueva creación. Esta visión entonces no solo presenta el destino final de los redimidos, sino que también contrasta dramáticamente con la caída de Babilonia, invitando a los creyentes a perseverar con fidelidad ante la esperanza segura de la consumación. Entonces, esta última sección, mis hermanos, viene a cumplir tres propósitos, y son tres propósitos que vamos a ver más adelante. Cumple con un propósito literario al contrastar la nueva ciudad, la santa ciudad, con la ciudad de Babilonia y su grandeza en el mundo. Cumple con un propósito pastoral y cumple con un propósito teológico también. Y esta noche lo vamos a estudiar cuando lleguemos a esa parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en este estudio? Vamos a ver los elementos de la visión que presenta Juan acá en esta sección de el último capítulo, en los versículos del 1 al 5. Y estos elementos se centran primeramente en el río de vida, luego en el árbol de vida, que sus hojas eran para la sanidad de las naciones, ¿verdad? Que es en este lenguaje nos habla acerca de la eliminación definitiva de la maldición, porque obviamente cuando nos dice que las hojas eran para la sanidad de las naciones, tenemos que preguntarnos, es inevitable preguntarse, bueno, si estamos en un estado glorificado, en un estado perfecto, ¿para qué necesitamos sanidad? ¿No se supone que ya lo malo pasó, ya lo malo terminó y ya no necesitamos medicina porque ya no hay enfermedad, tenemos cuerpos glorificados? ¿Para qué necesitamos hojas de sanidad? Y esto es lo importante de poder entender este pasaje correctamente a la luz de esta visión ecléctica o histórica, parcial, futurista, e idealista. Entonces, estas hojas tienen un significado y no precisamente el significado que le dan muchas personas. La Nueva Jerusalén se convierte en un templo jardín
que abarca toda la nueva creación y otorga un acceso pleno a la presencia de Dios. El rol eterno de los redimidos como sacerdotes y reyes. Y eso van a ser los temas principales que vamos a ver en nuestro estudio el día de hoy. Así que comencemos por el primero, el río de agua de vida. Y este río ha sido profundamente malinterpretado y se le ha dado todo tipo de interpretaciones alocadas a lo largo de la historia de la iglesia. Muchos de nosotros venimos de contextos donde ese río significa muchas cosas descabelladas y completamente desconectadas con lo que el pueblo de Dios debió haber entendido cuando recibió esta enseñanza. Entonces, ¿qué es realmente este río? El verso 1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y esto, mis hermanos, para poder entender qué es este río, debemos conectarlo con las imágenes de Zacarías, de Ezequiel y de Joel acerca de este mismo río que sale de la presencia de Dios. Cuando Juan habló estas cosas a la iglesia de la época, sin duda, la iglesia conectó esta visión con el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento que hablaban también de este río que salía de la presencia de Dios. Y este río, en todos estos pasajes, mis hermanos, representa vida eterna y purificación. Por lo tanto, en Apocalipsis 22:1 no puede significar otra cosa que lo que los profetas vieron, que lo que los profetas, perdón, profetizaron, valga la redundancia. Fluye desde Dios mismo porque Dios es la fuente de la vida y es la fuente de la comunión eterna con su pueblo. Simboliza entonces el acceso pleno a la vida y la presencia divina. Cuando pensamos en un río, mis hermanos, pensamos que el río fluye naturalmente presentando una imagen y un sentimiento de pureza, de armonía, de limpieza, ¿verdad? Esa es la imagen que debe de evocar en nosotros cuando miramos este río. Así es la presencia de Dios. Recordemos lo que el Señor Jesucristo le dice a la samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Esa agua a la que Jesús está hablando no es un agua literal que iba a salir de adentro de la mujer samaritana. Está hablando en una metáfora que lo que quiere dar a transmitir es que la comunión con Dios va a crear una armonía nueva y renovada, una armonía pura, una armonía que le permita disfrutar una vida verdadera del Espíritu y de santidad. Esos son los temas que se hablan en toda la conversación del Señor Jesucristo con la samaritana. Entonces esto es el río. Es el acceso a la vida nueva, a la vida eterna, a la vida plena y a la presencia divina de Dios. Leemos entonces, hermanos, los textos de prueba que conectan esta visión con los profetas del Antiguo Testamento y vamos a ver que es casi igual lo que está diciendo Juan con lo que dice Zacarías, con lo que dice Ezequiel y con lo que dice Joel. Miren, por ejemplo, en Zacarías 14:8. Si me ayuda a leer ahí la hermana Laura, por favor. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Amén. Entonces está hablando de este río que sale de la presencia de Dios, que sale de esta Jerusalén, de la ciudad santa, y particularmente hace esa misma división que habla Juan también acá, ¿verdad? Que a un lado y al otro lado del río. Miremos ahora Ezequiel. Karen, si me ayuda a leer ahí, por favor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente,
y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Sí, entonces este es el famoso río de Ezequiel que hasta cantos le han hecho, ¿verdad? En el que Ezequiel se sumerge primero hasta los tobillos, después hasta las rodillas y después hasta los hombros y finalmente lo cubre completamente. Pero vemos que el lenguaje es muy parecido a lo que está hablando Juan también. Es el mismo río que sale de la misma presencia de Dios, que sale del altar de Dios, del templo divino, y que hay una división entre un lado y el otro, y representa la presencia misma y la comunión de Dios y la vida plena de Dios con su pueblo. Ahora leamos Joel 3:18, Martita. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Sí, entonces Joel está haciendo referencia a ese día en que saldrá esa fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim, ¿verdad? El lugar donde está ubicado el pueblo va a recibir esa comunión, esa armonía, esa presencia de Jehová por medio de la figura de este río. Y en todos estos pasajes, hermanos, el río debe de interpretarse de manera simbólica porque estamos hablando del lenguaje profético. ¿O es que usted piensa que de alguna montaña va a fluir leche? ¿O que los montes van a destilar mosto? El mosto es vino. No, obviamente es un lenguaje simbólico porque estamos hablando de profecías, estamos hablando de visiones. Entonces, de nuevo, en el contexto de estos pasajes, el río tiene un carácter simbólico que representa la presencia de Dios, la pureza de su presencia, la comunión y la armonía que hay entre Dios y su pueblo. Ahora, el árbol de vida, que por cierto se hace énfasis en ese árbol, pero cuando nosotros vemos la visión en contexto, hay otros árboles también alrededor. Miren lo que dice Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, ¿se acuerdan lo que estaban diciendo Zacarías, Ezequiel y Joel? Que habían dos lados de este río y entonces hablan lo que hay a un lado y lo que hay en el otro. Pero dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y de nuevo, perdón, este pasaje está basado en Ezequiel 47:12 y en Génesis 2:3, donde se habla nuevamente del árbol de la vida que está plantado junto a este río que sale de la presencia de Dios. Y nosotros podemos saber más de esta visión cuando leemos el contexto de estas dos profecías. Nos dice también que tiene 12 frutos, uno para cada mes. Esto simboliza, mis hermanos, la plenitud y provisión perfecta. Como buenos bautistas, siempre nos preocupamos de qué vamos a comer cuando vayamos a cualquier lugar, ¿verdad? Pues aquí, Apocalipsis, Juan habla a la iglesia y les dice, mis hermanos, ahí no hay que preocuparse por comida, ahí no nos va a hacer falta nada, porque ahí vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos para nuestra subsistencia. ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a tener hambre? ¿Vamos a comer alimentos? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero la esperanza para nosotros es que nuestro sustento y nuestra provisión va a estar garantizada. ¿Por qué? Porque ahí el Señor, la presencia del Señor provee todo lo que nosotros necesitamos para subsistir. Estamos en una comunión plena y eterna con Él. Nunca nos va a hacer falta nada. Y al entender el contexto, mis hermanos, de esta profecía y de esta visión, podemos también interpretar que esta es una representación colectiva de múltiples
árboles, ¿verdad? Cuando nos dice que produce 12 frutos y que cada mes da su fruto y que las hojas son para la sanidad de las naciones, esto nos presenta una multiplicidad, no solamente la existencia de un solo árbol, como en la visión de Ezequiel 47:12 y el huerto en Génesis, habían otros árboles. El árbol de la vida no era el único árbol que había ahí. Entonces, lo que esto nos muestra, mis hermanos, es la expansión del huerto original. Como era al principio, ahora toda la nueva creación es un solo templo jardín. ¿Por qué templo? Porque recuerda que el templo era el lugar que contenía la presencia de Dios. El templo representaba la presencia de Dios en medio de su creación, al igual que el jardín. Entonces, estas dos imágenes de templo y jardín que ocupan la presencia de Dios, que es donde Dios y el hombre tienen armonía y comunión perfecta, es restaurada en el final de los tiempos en esta visión de este nuevo Jerusalén. Y como les dije al principio, ya no solamente una región en la Mesopotamia, ahora es todo lugar donde está su creación. Ese es el templo jardín. Algunos textos de prueba para reafirmar esta interpretación de que el árbol de la vida no era el único árbol que había ahí en la presencia de Dios. Ezequiel 47:12 nos dice, junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sí, estos son los que dan frutos los 12 meses del año y que nunca le hace falta alimento al pueblo de Dios. Y sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. Eso nos dice Ezequiel. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Nuevamente, queda ese interrogante ahí. Bueno, si estamos en un estado perfecto, ¿para qué ocupamos medicina? Ya no se adelante, vamos a responder esa pregunta en la siguiente diapositiva. Pero aquí vemos que Ezequiel 47:12 amplía para nosotros la descripción de esta visión que Juan está dando ahí. Habían más árboles y todos estos árboles daban su fruto. La presencia del árbol de vida ahí nos indica a nosotros que era como en el principio, que era como la visión de Ezequiel. Y vemos cómo era al principio. Génesis 2 del 8 al 9. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Sí, el árbol del conocimiento del bien y el mal no era el único árbol, el árbol de la vida no era el único árbol. Habían otros árboles ahí y eran buenos para comer. Y también puso el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Habían muchos otros árboles. Y de hecho, en las directrices que el Señor le da al hombre, le dice, puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto. Eso nos indica que hay más árboles también. Y de nuevo, estos árboles, mis hermanos, es una representación simbólica a que las necesidades de los que vamos a estar en la presencia del Señor van a ser provistas por Dios mismo, porque Dios provee nuestro alimento. Dice que sus hojas eran para sanidad de las naciones. Entonces aquí llegamos al momento crítico de responder la pregunta que ha estado dando vueltas en nuestra mente. Si estamos en un estado de eterna perfección, ¿para qué necesitamos medicina? ¿Para qué necesitamos sanidad? Esta sanidad no se refiere a enfermedades físicas del estado eterno, porque en la nueva creación ya no existe dolor, ya no existe muerte, ni existe enfermedad. Eso lo aprendimos desde el principio en el capítulo 21, versos del 1 al 7, donde se nos dice que las cosas viejas ya pasaron, que ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay muerte, ¿verdad? Entonces, no se refiere a enfermedades físicas que pudieran existir en este estado eterno, sino que es una imagen figurativa
que apunta a la obra redentora de Cristo. Esta esta expresión explica que las naciones fueron sanadas cuando Cristo fue sacrificado por ellas. Su sangre las liberó de la maldición del pecado. Apocalipsis 5:9 nos muestra al Cordero inmolado que da sanidad a las naciones. Las hojas entonces representan los efectos de la redención ya consumada, no un proceso continuo de curación en la eternidad. Las hojas son de sanidad para las naciones. Nos habla a nosotros que por medio de la expiación del Señor Jesucristo, nosotros hemos recibido salud, hemos recibido salvación. Es por esa expiación, es por ese sacrificio que nosotros ahora podemos experimentar y disfrutar de ese estado eterno de perfección. Además, la visión enfatiza que esta sanidad es universal, es para todo el mundo, no solamente para Israel, es para todo el mundo. Alcanza a todos los pueblos que han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios que murió y resucitó para darnos vida eterna. Entonces, por esa razón es que nosotros concluimos que esta sanidad habla acerca de la redención por la universalidad de esta libre oferta de salvación del Evangelio. La imagen también subraya que el Edén restaurado supera al original, porque ahora los beneficios no solamente son para una familia de la tierra, no solamente son para un matrimonio, sino que se extienden a todas las naciones redimidas bajo el gobierno eterno de Dios. Este estado final de este templo jardín es por mucho superior al estado original del huerto del Edén, porque en el huerto se le daba o disfrutaba de esta comunión y de este estado de perfección únicamente Adán y Eva. Aquí en la Nueva Jerusalén, en esta ciudad, templo y jardín, se benefician todas las naciones que han creído en Jesucristo como el Mesías. Continuamos viendo que la ciudad templo abarca toda la creación cuando nos dice que sus hojas eran para la sanidad de todas las naciones. La Nueva Jerusalén entonces no solamente es una ciudad dentro del nuevo mundo que Dios va a hacer, sino que abarca toda la nueva creación y funciona como un templo jardín que llena el cielo y la tierra. Esto se debe a que según el texto, el templo del Antiguo Testamento era una miniatura del cosmos y el Edén fue el primer templo donde Dios habitó con el ser humano. En la visión final, entonces, ese diseño que Dios muestra como un preámbulo, como una vista previa de el final consumado, se completa finalmente cuando la presencia de Dios llena absolutamente todo. No queda ya espacio para lo impuro y la creación entera se convierte en su morada perfecta y eterna. Algunos textos de prueba. Cuando leemos Isaías 54, del 2 al 3, y el hermano Noé me puede ayudar ahí a leer. Sí, Isaías 54, 2, 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Pastores como Cash Luna enseñan de que este versículo le habla acerca de no ser escaso en la construcción de un templo. No seas escaso, ensancha el sitio de tu tienda. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. Este pasaje no nos está hablando acerca de construir templos más grandes. Este pasaje es una profecía que Dios está dando a Jerusalén
acerca de ese momento final en que lo que antes era solamente una representación en una región geográfica, ahora en el final de los tiempos, cuando todas las cosas sean hechas perfectas, va esa representación o esa escala de la presencia de Dios va a ser extendida en todas las naciones para que la presencia de Dios habite en todo lugar donde Él ha puesto a su creación. ¿Sí? Entonces este pasaje es en referencia a la Nueva Jerusalén y acerca de ese estado final donde la presencia de Dios estará en todo el mundo y no solamente confinado en el cuadrado del lugar santísimo de el templo en el Jerusalén geográfico. Ahora toda la ciudad, toda la nueva creación va a ser el lugar de la habitación de Dios. Va a ser un mega templo que abarque todo lo que es su creación. Un mega jardín que abarque todo lo que es su creación. Y de eso es lo que nos está hablando Isaías. Cuando decimos que el templo era una representación del cosmos, vemos eso eh, explícito en en la oración de Salomón, en la inauguración del templo. Esposo Cegueda, no sé si están ahí. Sí, pastor, aquí estamos. Hermana, me ayuda a leer Primera de Reyes 8 del 27 al 30, por favor. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Sí, entonces Salomón lo que está diciendo es que yo sé que tú eres tan grande que ni siquiera los cielos pueden contenerte, pero aquí, en este lugar donde tú estás, donde tú has prometido estar, tú escucharás. Entonces, este pequeño lugar que estamos inaugurando ahora como lugar santísimo dentro del templo, en este lugar tú escucharás el clamor de tu pueblo Israel. Escucha ahora y atiende como que si estuvieras en tu santo trono. Entonces, Salomón está haciendo una comparación de cómo el templo viene a ser un modelo a escala de lo que es el lugar mismo de habitación de Dios, donde Dios escucha, donde Dios habla, donde Dios tiene comunión con su pueblo Israel. Entonces el templo era una especie de macrocosmo, un símbolo de ese macrocosmo. El templo era un microcosmos, perdón. ¿Verdad? Era un símbolo de ese macrocosmos, el lugar de habitación, el lugar de la presencia del Señor, estaba representado en ese cuadradito, ¿verdad? Donde el Señor había prometido estar. Entonces, lo que en ese momento fue un modelo a escala de la presencia de Dios, ahora en el tiempo final se cumple cuando Dios extienda su presencia a toda la creación. Y ya no solamente el sumo sacerdote va a poder entrar una vez al año a ese lugar santísimo, sino que todos vamos a estar ahí de continuo ministrando en la presencia del Señor. Y por eso le voy a decir una cosa. Por eso es necesario que todos seamos hechos sacerdotes. Es el designio original de Dios, tener un pueblo de sacerdotes que puedan ministrar en su presencia. Entonces, al final de los tiempos, ese designio original de Dios se cumple cuando Él hace de toda su creación un templo donde pueden estar permanentemente
su pueblo de sacerdotes. Así que vemos esto claramente aquí en estos dos pasajes. Ahora, avanzando con nuestra presentación, solo déjenme ver aquí. No quiere avanzar. Ok, se nos trabó ahí. Hoy sí. Entonces, en el verso 3 nos dice que la maldición se acaba. Dice en la primera parte del verso 3, y no habrá más maldición. En la Nueva Jerusalén ya no va a existir más la maldición por el pecado. Y esto retoma, obviamente, lo que dice Zacarías 14:11. Esto significa que toda consecuencia del pecado que vino a causa de la transgresión del hombre, consecuencias como la muerte, el dolor, la separación de Dios, los sufrimientos físicos, las enfermedades o los sufrimientos espirituales, van a ser eliminados para siempre. Los habitantes de esta nueva ciudad pueden vivir ahí porque Cristo cargó con la maldición en su lugar. En contraste, los que se quedan fuera de la ciudad, esos sí van a experimentar las consecuencias del pecado eternamente, van a permanecer bajo la condenación del pecado por los siglos de los siglos. Y así la nueva creación es un lugar completamente seguro, puro y libre de cualquier amenaza o aflicción del mundo anterior. Es un mundo perfecto, sin mal, sin maldad, sin efectos ni consecuencias por el pecado, porque Cristo ya pagó por nosotros. Entonces ahora vemos el servicio sacerdotal de su pueblo en la eternidad. Como ya hablamos, si este es un templo, una ciudad templo, entonces necesitamos que todos sus habitantes sean un pueblo sacerdotal. En Apocalipsis, en la segunda parte del verso 3 y el verso 4 nos dice, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Sus siervos le servirán es lenguaje, es el mismo lenguaje que se usa, mis hermanos, cuando nosotros hablamos del servicio sacerdotal. Recordamos que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes mediaban por el pueblo delante de Dios. Ahora, no necesitamos mediación, pero el hecho de que estamos delante de la presencia del Señor, eso nos hace sacerdotes. Isaías 61:6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Isaías nos habla acerca de este momento final en el que estemos delante de la presencia de Dios y seamos sacerdotes de Jehová. Eso es lo que hace un sacerdote, servir en la presencia de Dios. Todo el pueblo de Dios se convierte en sacerdotes del templo eterno. El privilegio máximo del creyente es poder ver el rostro de Dios cara a cara. Un privilegio que antes estaba reservado únicamente para el sumo sacerdote. Representa la comunión plena, la aceptación total y la semejanza con Cristo. Y al decir que sus nombres están en sus frentes, nos habla acerca de la identidad, acerca de la protección y acerca de la pertenencia eterna que nosotros tenemos para con el Señor Jesucristo. Cuando pensamos en esto, hermanos, pensamos que esta era este era el propósito del Señor al sacar a Israel de la casa de servidumbre de Faraón en Egipto y llevarlo a Canaán. Él quería que su pueblo fuera un pueblo de sacerdotes que ministrara en su presencia, que enseñara sus leyes y que sirviera como intercesor de la humanidad delante de la presencia del Señor, emulando la realidad de lo que sería esta nueva Jerusalén o este estado final de perfección en la que estaríamos constantemente, permanentemente en la presencia de Dios.
Pero el pueblo del Señor no quiso eso. El pueblo del Señor rechazó esa idea de Dios y dijo, no, eso, eso no tiene ninguna gloria, por lo menos aquí en la tierra. Nadie va a querer ser ese tipo de pueblo, porque acá lo que está de moda, acá lo que hace la gente, acá lo que se gana el respeto y la admiración de una nación es tener un rey. Y entonces, mis hermanos, cuando pensamos en esto, ¿cómo le fue a Israel cuando rechazó el modelo de Dios por adoptar el modelo del mundo? ¿Cómo le fue a Israel cuando rechazó ser un pueblo de sacerdotes para ser un pueblo como las demás naciones que tienen un rey? Les fue re mal. Estos reyes probaron ser abusivos, tiranos, golpeando al pueblo, sometiendo al pueblo a yugo de esclavitud y guiándolo hacia la idolatría. La historia de los reyes de Israel, hermanos, hasta el reino dividido y la cautividad, es terrible, es terrible. Y entonces pensemos cómo hubiera estado mejor el pueblo si hubiera aceptado el diseño original de Dios. Pero batallar contra la voluntad de Dios para querer hacer lo que nosotros queremos, porque eso es lo que al pueblo le gusta, siempre va a resultar, hermanos, siempre va a resultar en nuestra debacle, siempre va a resultar en nuestra destrucción. Apartarnos del plan original de Dios para nosotros, para irnos en pos de lo que es cool, de lo que es relevante, de lo que es los nuevos modelos que el mundo está implementando, nos va a llevar hacia la destrucción. Pero algo muy hermoso que resalta en todo esto, mi hermano, es el corazón de Dios. Qué paciencia y qué misericordia para con el pueblo. ¿No se ha sentido usted a veces, principalmente los que tenemos hijos, que queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros les recomendamos porque sabemos que les va a ir mejor si ellos hacen eso? Pero ellos, como muchas veces son corajudos, quieren hacer su propia voluntad y quieren probar a su propia manera, terminan desobedeciendo la instrucción para hacer lo que ellos quieren. Y eso resulta en algo mucho peor, ¿verdad? Y cómo nos duele cuando no hacen lo que nosotros sabemos que tienen que hacer porque les va a ir bien. Cómo nos sentimos de defraudados, de enojados y de frustrados porque nuestros hijos no hacen lo que nosotros queremos. Y cuando no lo hacen y les va mal, les decimos, ¿viste que te dije? ¿Te acordás que yo te lo dije? Pero está bueno que te pase por burro, por desobediente. Y mis hermanos, qué misericordia del Señor que no nos trata de esa manera. El pueblo dice, no, no queremos tu imagen, no queremos tu... Mi hermano, después de que lo sacó con mano poderosa de la casa de servidumbre de Faraón, el pueblo tiene la osadía de decirle al Señor que no quiere el diseño original. Y el Señor, ¿qué les dice? Está bien. Piense cómo hubiera actuado usted si usted fuera Dios. Estaría enojado. Pero el Señor muestra su misericordia. Y aquí, hermanos, es donde eh, se pone a prueba y se evidencia el, la mala interpretación que le dan muchos a el Dios del Antiguo Testamento como que si fuera un Dios diferente. Es el mismo, sigue siendo un Dios de gracia, de misericordia, de paciencia y de amor para con su pueblo que no lo destruye cuando debía haberlo destruido. Y le dice, está bien, ¿quieres rey? Vas a tener un rey. Pero eso no era lo que yo quería para ti. Y el Señor los deja tener su rey. Y claro, eso no es, eso era parte del plan de Dios también. Porque a través de esta desobediencia, a través de esta rebeldía y a través de este desarrollo del pecado de Israel y de esta trama del tiempo de la monarquía, el Señor estaba
soberanamente, hermanos, de una manera poderosa, de una manera que solamente Dios sería capaz de hacer. Estaba hilvanando, estaba entretejiendo el linaje del Mesías que saldría de la casa de David. Imagínense, aún de la rebeldía, mis hermanos, Dios saca su historia de redención. Y eso es hermoso, hermanos, contemplar el corazón, la gracia y la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, que a pesar del pecado, a pesar de la rebelión de Israel, Dios aún así muestra su misericordia y no la muestra de manera escasa, la muestra en gran manera. Piense las bendiciones que Dios le extiende a su pueblo en este tiempo de gran pecado, hermanos. Este tiempo de mayor pecado es cuando Dios les da su ley. Este tiempo de mayor pecado es cuando Dios establece el pacto con David y le dice, nunca se apartará de la casa de David el cetro de su reino, asegurando el linaje del Mesías. En el momento de mayor oscuridad, en el momento de mayor pecado, Dios demuestra su gran gracia y misericordia. Y entonces, mis hermanos, a través de estas cosas, a través de fracaso y fracaso y fracaso del pecado, un pecado tras otro, y vemos que el pueblo va creciendo en un espiral que lo va sumergiendo más y más y más en el pecado, pero nada de esto toma a Dios por sorpresa, todo es parte de su plan. En medio de los pecados más profundos, Dios tiene el control y sus planes se cumplen siempre. Qué hermoso es esto, hermanos. Porque el sueño de Dios, el diseño original de Dios, de tener un pueblo de sacerdotes que ministraran en su presencia, sí se vio retrasado por todas estas cosas que pasaron, por el rechazo del pueblo, pero vemos que todo esto era necesario para que el Señor asegurara la descendencia del Mesías. Pero al final de los tiempos, en el momento de la nueva creación, el diseño original de Dios siempre se va a cumplir. Contra toda oposición, contra toda, contra todo rechazo, Dios va a cumplir su propósito. El diseño original de Dios va a prevalecer. Entonces, mis hermanos, esto nos da mucha esperanza a nosotros, porque a veces nosotros somos muy prestos a desesperanzarnos fácilmente cuando las cosas no están saliendo de la manera que nosotros esperamos. Pero nos olvidamos que tenemos un Dios soberano que está controlando todas las cosas. Y mis hermanos, esta soberanía es real, este control es real. Lo que para nosotros, hermanos, nos parece imposible, lo que para nosotros nos parece un fracaso, para Dios es la victoria original. Hay un predicador, el pastor John Piper, dice que Dios es el ser más feliz que existe. ¿Por qué? Porque sus planes nunca pueden ser frustrados. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará, Él lo va a cumplir. Y lo vemos aquí, hermanos, con este diseño de un pueblo de sacerdotes. Ahora nos dicen, ellos le servirán, serán sus siervos y le servirán. Lo que Isaías dijo, van a ser llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, y van a comer de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes en el final de los tiempos. Se cumple. Entonces, vamos a tener un reinado eterno junto con nuestro Señor Jesucristo. El Señor restaurará el mandato original dado a Adán, cuando le dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre todas las tierras.
la superación del fracaso humano mediante el último Adán, que es Cristo. El plan de Dios, la directriz original de Génesis 1:28, se va a cumplir en el final de los tiempos. Ahí van a estar ese pueblo de sacerdotes y reyes fructificando, multiplicándose, llenando la tierra, sojuzgándola, señoreando sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todas las bestias que se mueven en la tierra. Estaremos felices, estaremos plenos, tenemos provisión de todas las cosas, porque tendremos al Adán perfecto, al Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esta última sección de esta visión de la Nueva Jerusalén, les dije, cumple con tres propósitos. Primeramente, un propósito literario, segundamente, un propósito pastoral y terceramente, un propósito teológico. El propósito literario es el siguiente: establecer un contraste entre lo que es la Babilonia y lo que es esta Nueva Jerusalén. Se nos presentó la Babilonia como una ciudad de degenere que da de beber de sus vinos a las naciones, una ciudad de excesos donde todos quieren participar de sus lujos y de su gloria terrenal y de todas las cosas. Y vemos a la Nueva Jerusalén entonces en contraste con todas estas bellezas, con todas estas bendiciones, con todas estas hermosuras y con lo principal, con la presencia de Cristo, el árbol de vida cuyas hojas son para la sanidad de las naciones, cosas que no tiene la Babilonia. Entonces, sí, la Babilonia tiene sus grandezas, sus riquezas, sus espectáculos y sus cosas que convence a los gobernantes de la tierra, pero la Nueva Jerusalén, cuando la comparamos con esa Babilonia, no es ni siquiera la sombra, no le llega ni siquiera a los pies la grandeza de Babilonia a la grandeza de la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén, la grandeza de la Nueva Jerusalén es Cristo y su comunión eterna con su pueblo. Entonces, vemos por lo menos 16 diferencias, hermanos, entre Jerusalén y Babilonia en todo este capítulo. Donde Babilonia es corrupción, oscuridad y juicio, la Nueva Jerusalén es pureza, gloria y vida eterna. Donde Babilonia es comparada con una ramera, Jerusalén es comparada con una novia. Donde en Babilonia hay autoglorificación, se glorifica a ella misma por todas sus cosas. Jerusalén manifiesta y despliega la gloria de Dios. Babilonia era morada de demonios, pero la Nueva Jerusalén es la morada de Dios. Babilonia es un lugar de destrucción porque finalmente será destruida, pero la Nueva Jerusalén es un lugar de permanencia eterna. Ese es el propósito literario. Ahora miremos el propósito pastoral. Pastoralmente, el propósito de esta sección es llamar a la iglesia a perseverar y a no transigir con Babilonia, porque la Nueva Jerusalén es infinitamente más preciosa, más valiosa y más bella que Babilonia. Mostrar la gloria futura para motivar la fidelidad en el presente. Mis hermanos, solo con ver eso que nosotros acabamos de ver, de que los planes de Dios se van a cumplir, de que a pesar de nuestro pecado, Dios siempre está trabajando las cosas para nuestro bien. Eso debería de ser suficiente motivación para ser fieles en el presente. Aunque las cosas no salgan como nosotros pensamos, aunque el mal parece triunfar y aunque el mal parece avanzar, recuerde, Dios es el ser más feliz que existe porque sus propósitos nunca pueden ser frustrados. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. La esperanza de la herencia eterna anima a resistir las tentaciones y las pruebas. Hay un puritano que dice, es un tonto aquel que por una gota de placer bebe un mar de condenación. Y en verdad es así, hermanos. Ningún placer temporal, ningún placer en el presente, mis hermanos, es comparable a la gloria que nos espera a nosotros en la eternidad. Entonces pensemos si vale la pena
beber un mar de condenación a cambio de una gota de placer? Definitivamente que no. Mis hermanos, las riquezas del tiempo futuro son mucho más valiosas que cualquier momento de placer en esta tierra. Cada vez que esté tentado a sucumbir ante la tentación, piense qué es lo que pierde. Si estuviéramos, alguien dijo eso una vez, si estuviéramos conscientes de todo lo que perdemos cada vez que le hacemos caso al pecado, probablemente pecaríamos menos. Piensa, hermanos, recientemente tuvimos una terrible tragedia en el mundo reformado, que fue la caída en adulterio del pastor Sam Renihan, un hombre tremendamente valioso por sus aportaciones a la teología, por la claridad de sus enseñanzas. Entonces pensemos, si Sam Renihan hubiera estado consciente de todo lo que perdía al involucrarse en una relación adúltera, realmente esa conciencia lo hubiera hecho eh, refrenarse, vencer la tentación, resistir la tentación. Pensemos en Steve Lawson. Pensemos en grandes hombres que han sucumbido ante la tentación. ¿Cuánto han perdido? Mis hermanos, ¿cuánto pierde un hombre cuando cede ante la tentación? ¿Cuánto pierde una mujer cuando cede a la tentación? Piensa en esto. ¿Cuánto perdió Adán cuando cedió a la tentación? Entonces, mis hermanos, la esperanza de esa herencia eterna debe de animarnos a a resistir las tentaciones y las pruebas. Ese es el propósito pastoral. Ahora, el propósito teológico. El propósito teológico es mostrarnos la gloria de Dios, que es el fin último de la salvación y del juicio. La Nueva Jerusalén existe para reflejar su gloria. Mis hermanos, en todo esto que estamos viendo, nosotros tenemos que renovar nuestra mente y tenemos que desechar el pensamiento de que todo esto que Dios está haciendo tan magnífico y tan maravilloso no es para nosotros. Nosotros somos meras contingencias, nosotros somos secundarios en esta historia. Y si pudiéramos tener algún papel, creo que sería el de villanos. Los verdaderos villanos de la historia somos nosotros. Todo esto, mis hermanos, que el Señor está haciendo es para su propia gloria, para desplegar su gloria a través de la salvación y el juicio. La salvación de villanos como usted y yo, que no nos merecíamos nada, pero que Él nos salvó. Y el juicio de aquellos que no quisieron nada con Él. Y ahora a través de ese juicio, Él se muestra como perfectamente justo y glorioso. Así que la Nueva Jerusalén existe no porque ahora nosotros que somos salvos, ¿a dónde vamos a vivir? Necesitamos un lugar para vivir por toda la eternidad. Ah, bueno, dice el Señor, ya sé, voy a hacer este lugar. No, la Nueva Jerusalén no existe para que nosotros tengamos un lugar para vivir. Existe para reflejar la gloria de Dios. Lo más importante en esta historia de redención es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No somos nosotros, hermanos. El centro de la visión de Juan es Dios y el Cordero como lumbreras eternas. En conclusión, Apocalipsis 22 del 1 al 5 nos revela la vida eterna, una comunión plena y profunda con nuestro Dios, el restablecimiento del Edén, como fue la comunión de Dios con el hombre en el principio, así va a ser en el final y aún más gloriosa, porque ahora es con toda la creación. Nos muestra el sacerdocio y la realeza del pueblo de Dios al servir eternamente delante de su presencia y nos muestra la comunión perfecta con nuestro Creador. Por lo tanto, nos hace un llamado final a perseverar en nuestra adoración y en la esperanza firme
en esta nueva creación, sabiendo que los planes de Dios no pueden ser burlados, los planes de Dios no pueden ser frustrados. Lo que Dios ha dicho, Él hará y se cumplirá al final de la historia. Entonces, resistamos, continuemos, adoremos, retengamos esta esperanza, aunque afuera ganen los malos, aunque afuera avance la maldad, aunque afuera nos maten, nos persigan, aunque afuera no quieran a la iglesia, aunque afuera se diga que la iglesia está desapareciendo y está reinando la maldad, los planes de Dios nunca pueden ser frustrados. Los planes de Dios siempre se cumplirán. Vale la pena perseverar. Vale la pena resistir firme. Vale la pena, mis hermanos, atesorar esta esperanza como ancla de nuestra alma. ¿Por qué? Porque si al final perseveramos, hermanos, vamos a cegar para la eternidad. Pero el que siembra para su carne, segará corrupción, condenación, una vida eterna de juicio, de dolor, de desesperación, de angustia y de sufrimiento. Así que vale la pena ahora, mis hermanos, perseverar. Vale la pena continuar. Y ese es el mensaje de esperanza que nos da a nosotros Apocalipsis 22 del 1 al 5. Así que ahora, hermanos, hemos terminado este capítulo 22 que nos habla acerca de la gloria de la nueva creación y nos dirigimos hacia la sección final, que son los versículos del 6 al 21 de Apocalipsis 22, que nos hablan acerca del epílogo o la despedida de el Señor a su iglesia. Y ese va a ser el tema que vamos a comenzar la próxima semana. Así que les animo a continuar eh, conectándose a estos estudios para que podamos terminar gozosamente con este capítulo que nos ha llevado un poco más de un año y que ya estamos a punto de terminar y que necesitamos terminar en este año para que podamos empezar con nuestro nuevo estudio el año que viene. Por hoy, mis hermanos, hemos terminado y vamos a orar al Señor para pedirle que bendiga nuestro tiempo juntos. No sé si estará el hermano Nelson Osegueda por ahí. Aquí estoy, hermano. A ver si nos puede despedir en oración, mi hermano. Claro que sí, hermano. Padre nuestro que está en los cielos, eh, gracias, Señor, por tu amor, por tu gran misericordia, Señor. Eh, Hemos estado, Señor, tratando y siguiendo tu camino. A través de tu Espíritu Santo te pedimos, Señor, que no nos dejes de la mano para seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, por toda aquella palabra que es puesta en los labios de nuestro pastor para que sea promulgada y recibida por cada uno de nosotros, Señor. Que tengamos un corazón, Señor, dispuesto para poner por obra toda tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, nuevamente y te pedimos por cada familia y aquellos que están enfermos, Señor, para que tú restablezcas nuestra salud lo más pronto, conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.